Y en relación a este tema vamos a hablar con la doctora Ángela Gentili para saber exactamente a ver qué evaluación hace de estas horas en las cuales los chicos en la ciudad de Buenos Aires pudieron salir, pudieron tomar un poco de sol, pudieron disfrutar, pero en particular, qué complejo es para los menores de 5 años, ¿no? Que no toquen todo, que no se lleven la mano a la boca. Mostrarles esas medidas de precaución realmente es muy complejo. Así es, buenas tardes para todos. La verdad que ha sido, me parece por el momento, una muy buena experiencia. Esto hay que evaluarla, por supuesto, no tenemos todavía todos los elementos para evaluar, pero me parece que es importante porque da o va directo a la salud emocional de los chicos. Los chicos, especialmente los más chiquitos, menores de 5 años, manifestaban síntomas de depresión, algunos de llantos, berrinches, diversas formas de manifestar que realmente tenía un impacto emocional importante esta pandemia. Y realmente esta posibilidad de salir, recordemos que los adultos podían siempre salir a hacer una compra a la farmacia, hacer un control. En el caso de los chicos no, casi hace 2 meses que no han salido. Y me parece que es muy importante. Vale, y me pareció muy bueno, valió la pena recordar todo lo que dijimos y permanentemente insistimos, que es el distanciamiento social. Cuidemos las normas, manejemos las cosas bien, con responsabilidad. Y quiero agregar que así como nosotros bregamos mucho por estas salidas, es importante el control pediátrico y la vacunación de los chicos también. 2 puntos que no son negociables y que tenemos que fuertemente poner en agenda, porque es importante que los más chiquitos, sobre todo los menores de 1 año, vayan a control pediátrico en una etapa de crecimiento, de desarrollo, donde hay que evaluar precisamente estas características. Gentile, ¿por miedo usted cree que los padres no están llevando a los chicos a los controles, no lo están llevando al pediatra? Quizás están postergando inclusive algunos chequeos médicos. Lo que yo creo es que a veces el hospital está preparado para recepción de COVID. Entonces, un poco funciona el miedo. Y me parece que eso no es un dato menor y me parece bien plantearlo, porque hay que reforzar que los hospitales y las instituciones son centros seguros. Hay muchos chicos con enfermedades crónicas también. Nosotros en el hospital de niños los estamos atendiendo. Un chiquito con una enfermedad crónica, con alguna dificultad de salud, debe consultar. No es bueno que lleguen tardíamente a la consulta. También están los hospitales pediátricos, están los consultorios de los pediatras, donde realmente hay que llamar, puede haber un primer contacto con su pediatra en forma oral, con telemedicina, una llamada telefónica, un WhatsApp, el médico pediatra del barrio, digamos, hay programas barriales, hay muchas formas de poder comunicarse. Y me parece que es importante que los mamás y papás piensen y recuerden la importancia de este control pediátrico y de la vacunación. Doctora, antes que nada la saludo y la felicito por el día, porque hoy es el Día de los Infectólogos, así que aprovechamos a saludarla en este día. Y le pregunto sobre la cantidad de casos que hemos visto que ha ido subiendo en estos días. ¿Cuándo para usted se puede encontrar el pico? Y después la escuché hablar también de que en agosto que podríamos empezar a bajar la curva, ¿es así? Lo que pasa que ahora, independientemente de una cuarentena exitosa como la que hemos tenido, que hemos logrado realmente duplicar los casos incluso cada 25 días cuando uno toma el global país, es obvio y estamos en una pandemia y los casos van a empezar a subir. Y esto es esperable. Como toda enfermedad infectológica, va a haber una curva, un aumento de casos que lo estamos esperando para fines de mayo, junio. Empieza a subir, empieza a haber cada vez más personas contagiadas, estas personas elevan sus anticuerpos y llega un momento en que en todas las enfermedades infecciosas pasa lo mismo y decrece la curva y comienza a caer. Y esto aproximadamente es entre 2 y 3 meses. Por eso es una fecha tentativa, pero todos sabemos que hay un pico epidémico y una caída. También esto es bueno porque la gente necesita tener un horizonte, saber que las cosas no van siempre a ser así. Tenemos que aprender a vivir con el coronavirus, pero también es verdad que los casos luego en algún momento van a disminuir. Y con respecto al aumento del número de casos,
vale la pena marcar dos cosas. Primero, que es esperable, pero también que ha habido un cambio en la estrategia de búsqueda, tanto en ciudad como ahora también a muy corto plazo en el conurbano. ¿Por qué? Porque siempre fue, usted tiene tos, usted tiene primero fiebre y tos o dolor de garganta o dificultad respiratoria o es contacto con un paciente que es positivo, llame a un teléfono, pregunte, acuda. Antes primero teléfono, nunca ir directamente. Ese fue el mensaje. Pero en los barrios vulnerables se cambió la estrategia. Es una búsqueda activa. Yo no espero que me llamen, voy a buscar. Entonces, voy a la casa, miro si hay un caso con síntomas. Ante la menor duda, busco a los contactos, testeo. Y eso, obviamente, en una estrategia tan activa de búsqueda, van a aumentar los casos. Recordemos que los coronavirus causan casi en el 80% de los casos formas leves. Y nosotros en barrios vulnerables, simplemente con 2 síntomas alcanza como para empezar a pesquisar el caso y trabajar. Entonces, al cambiar la estrategia, estamos captando más casos. Esto es otro punto hay que tener en cuenta. Todo esto va a ser valorado probablemente entre miércoles o jueves, donde se van a poder rever indicadores epidemiológicos y se verá cómo estamos caminando. Doctora, justamente después de esa evaluación está la posibilidad de que se vuelva para atrás en ciertas medidas, como por ejemplo la salida de los chicos. Bueno, nunca dijimos que esto iba a ser siempre igual. Uno espera pasar de etapa, que cada vez sea un poco mejor. Pero también siempre dijimos que dentro de este dinamismo, si algunas cosas preocupan, se puede volver hacia atrás. Esto no es nuevo, ustedes lo han visto en Alemania, que en un determinado momento flexibilizó, en otros momentos no. Lo vieron en Santiago de Chile, en el área metropolitana, que pasó exactamente lo mismo. Así que hay que estar muy atentos siempre a los indicadores epidemiológicos para tomar una buena decisión. Por eso lo importante de la responsabilidad individual. Muy bueno me pareció este reportaje, la gente cuando hablaba y decía, cumplimos lo que se dice, porque realmente no hay nadie al lado para decir, vos hace esto o lo otro, es uno el que tiene que tener la responsabilidad de cumplir con las normas, porque hacen al bienestar de su familia y al bienestar de los demás. Es un cuidarnos entre todos. Doctora, ¿qué hacen los padres que tienen chicos con determinados problemas respiratorios, que igualmente los sacan un ratito, ¿no? Salen a dar una vuelta y demás esos 500 metros, pero que no pueden usar tapabocas? ¿Cuáles son las medidas de prevención? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿No se le puede poner un tapaboca quizás a un chico que tiene asma o problemas respiratorios? Bueno, puede ser, o también los chicos más chiquitos que no lo llevan, ¿no es cierto? Lo importante es el distanciamiento. Yo siempre dije permanentemente que recordemos que el tapaboca es, si yo tengo síntomas, aunque sean leves, con mi tapaboca ayudo a proteger a los demás. No es para protegerme yo, sino para evitar la diseminación. Pero recuerden que siempre dijimos que el tapabocas era una ayuda adicional, que lo más importante es el distanciamiento. Por eso es la normativa de decir camino, no me detengo, no me junto con otros grupos, siempre guardo distanciamiento, el núcleo familiar puede estar unido, pero no con otros grupos porque los conozca. Más importante es el punto clave, es el distanciamiento. Así que yo creo que realmente con esta medida, en situaciones muy especiales, obviamente se contemplan. Gentile, se está hablando también mucho de la automedicación, por el miedo a ir a los hospitales, ¿no? Tengo un poco de fiebre, bueno, no me siento tan mal, me tomo algún medicamento que me aliviane los síntomas. Ya dijimos varias veces, ¿no? Lo malo de la automedicación, sobre todo en una pandemia. Pero también hay automedicación para los chicos. Ahora le pregunto a usted como pediatra. Los padres, después de una fiebre, descomposturas y demás, a esta altura muchos papás que no son primerizos saben qué medicación dar. ¿Qué pasa con esto? Bueno, eso era una pregunta y viene muy bien, era una pregunta excelente porque si yo la hubiera tenido que responder hace a lo mejor unos meses, hubiera dicho con toda la experiencia, lo primero antes de llamar a su pediatra, poner al chiquito en confort, bajar la fiebre,
ustedes ya saben cómo lo hacen, tienen experiencia, un antitérmico, mirar bien y luego evaluar qué pasa. Pero ahora no es así. En este momento, fiebre es uno de los puntos clave para la definición de casos sospechosos. Así que si un chiquito tiene fiebre y tiene alguno de los síntomas que mencionamos, tiene que consultar inmediatamente. ¿Por qué? Porque después le bajaremos la fiebre y lo pondremos en confort. Pero lo más importante es consultar rápidamente, no darnos esa espera que a lo mejor los pediatras en algún momento decíamos antes, bueno, bajemos la fiebre, miremos a ver qué pasa, puede ser una virosis, esto puede ser posible en esta etapa del invierno. Ahora no, ahora hay que consultar, porque si reúne la definición de caso sospechoso, tenemos que testear y tenemos que ver si realmente es un COVID o no. Entonces cambió la forma de encarar la situación frente a cuadros que a lo mejor en algún momento, hace un tiempo, meses, eran banales. Uno decía, un chico con 37,5 dolor de garganta, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Sobre todo en un chiquito de 7, 8, 9 años. Bueno, un poco, algún asintomático, a lo mejor una llamada al pediatra y se caminaba. Y ahora no, ahora lo jerarquizamos diferente porque esos son los síntomas que forman parte de la definición de caso sospechoso. Doctora, en un principio nos habían dicho que barbijos no, después se llegó a la conclusión de que barbijos sí. Ahora lo que ocurre es con el contacto con las superficies. El informe de la Organización Mundial de la Salud concluyó que en realidad no hay pruebas suficientes para determinar si se puede transmitir por el contacto de la piel humana con superficies infectadas. ¿Qué hay que hacer entonces con los chicos? ¿Hay que dejarles que toquen o no? Mire, por el momento hay que seguir las mismas recomendaciones para todo lo que es contacto, porque la OMS lo que ha dicho es que no encontró evidencia, pero luego agrega que hay que continuar con las mismas medidas hasta que este concepto se pueda cerrar adecuadamente. Entonces yo diría que independientemente que hay un posicionamiento de búsqueda, es un nuevo virus, estamos aprendiendo a conocerlo. Por el momento, las precauciones de contacto no se han levantado y es importante continuarlas. Los virus respiratorios, en general, siempre tienen o necesitan precauciones de contacto para poder enfrentarlos. ¿Se acuerdan ustedes del virus sincicial respiratorio, la bronquiolitis, el virus influenza? Todos permanecen en mesadas, en los juguetes, en las superficies, de 6 a 8 horas. Así que en cierta forma muchos de estos conceptos se unieron también a estos virus respiratorios que ya conocíamos previamente. La OMS está buscando evidencias y por el momento está diciendo, no las estoy encontrando, pero también el próximo mensaje es, continuemos como hasta el momento, hasta que este concepto se pueda cerrar mejor. Sí, o sea, ya aprendimos algo que está bueno seguir manteniéndolo, me parece, ¿no, doctora? Lo cambio de tema para que usted explique, porque muchas veces pasa de lado, o nosotros lo comentamos, lo decimos, sabemos de la importancia, pero la gente no. Testeos, más kits para poder testear. ¿Cuál es la importancia realmente que tiene saber más, que haya más testeo, no? Es importante primero saber qué tipo de testeos uno tiene, porque hay dos tipos de test. Uno son las PCR. La PCR fundamentalmente las usamos para el diagnóstico del paciente frente a un caso sospechoso. Por ejemplo, el nuevo kit, el NeoKit que se ha ahora aprobado, un gran logro de los científicos argentinos, con toda la gente de CONICET y la gente del Instituto Milstein que ha trabajado muy fuertemente, es un test de PCR, al igual que los que veníamos usando. Tiene una gran ventaja que usa menos tiempo para poder obtener el resultado. Y prácticamente en 2 horas ya tenemos resultado. Pero es una PCR. ¿Qué quiere decir? Frente a un caso, yo voy a tomar secreciones orofaringeas, secreciones nasofaringeas, y voy a ver si ahí está el virus, el genoma del virus. Es muy útil porque, por ejemplo, ahora en el programa Detectar en Villa 31 o en la Villa 1114 o en las áreas vulnerables, donde uno busca pacientes activamente, como decíamos antes, uno busca el que tiene a lo mejor fiebre,
o no, o tiene tos, tiene tos y, por ejemplo, dolor de garganta, pues uno lo toma, es una PCR, y esa PCR en un determinado tiempo, ahora con este nuevo kit más rápido, uno puede rápidamente decir, tengo una presencia de una persona que está enferma. La rapidez de los kits nuestros nuevos va a permitir que uno también sea un poco más amplio cuando está buscando casos que a lo mejor tienen menos síntomas, pero siempre la PCR para diagnóstico individual. Argentina ha progresado mucho en esto y de pasar a ser un solo centro, que era el Malbrán, tenemos más de 150 centros en todo el país que están testeando. Tenemos alrededor de un 11% de positividad en los test, que estamos bien de acuerdo a lo recomendado por la OMS. Y luego están los otros testeos de anticuerpos, que los llamamos rápidos porque uno toma una gotita de sangre, en 15 minutos ya tiene el resultado. Pero son rápidos por la celeridad del resultado, pero tardíos porque buscan anticuerpos. Y el anticuerpo no aparece al comienzo de la enfermedad, aparece de 8 a 10 días después. Por eso miran una infección que ya pasó. Los test de anticuerpos no los usamos para el manejo del paciente. Son test para ver indicadores poblacionales. Es un test más con un objetivo epidemiológico. Cuando uno ya tiene muchos casos en una comunidad y sobre todo o en algún grupo especial, quiere muchas veces ver, a ver, de este grupo de población, ¿cuántos tuvieron contacto con el virus? Y uno puede decir, el 15% tuvo contacto con el virus. Habida cuenta que algunos hacen formas muy leves que no se pueden pesquisar. Y otros sí, los pesquisamos porque se enferman más. Entonces, test de anticuerpos lo dejamos para seguimiento de población. Test de PCR lo dejamos para el manejo del paciente con más o menos síntomas para identificar los contactos y poder aislar y disminuir la transmisión. Doctora, muchísimas gracias por haber aclarado todas las dudas. No, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.